Buenas tardes a todos. En nombre del rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, doctor Gastón O'Donnell, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva reunión del ciclo 2025, que se llama El valor de las instituciones de la democracia. Mi nombre es Eduardo Tomás Gersi y tengo el honor de presentar a la diputada Margarita Stolbizer y a sus invitados de esta noche, prestigiosos, muy prestigiosos invitados de hoy. Pensar la Argentina desde el valor de las instituciones es quizá una de las materias más importantes de nuestro presente. Es un ejercicio ineludible y necesario. Este encuentro sobre inteligencia artificial, gobernabilidad y desarrollo nos invita a reflexionar sobre un asunto en el cual esta universidad en este momento está poniendo toda su atención. Estamos trabajando sobre el futuro de los trabajos y el rol de la universidad, que es un tema que nos ocupa y preocupa muy activamente. Muchas gracias a los invitados de esta tarde-noche y especialmente a la señora diputada. Los dejo en su compañía dando por abierto este encuentro sobre un tema tan desafiante y atractivo. Margarita. Bueno, muchas gracias a la UCES una vez más, en este caso a Eduardo Gersi, decano, y a través de él al rector, a Gastón O'Donnell. Muchas gracias a todo el equipo de técnica, a Emiliano y a todas las personas que colaboran con nosotros para hacer posible estos encuentros que mes a mes venimos realizando desde hace 8 años. Este es el 8º año, como muchos saben. Antes de la pandemia nuestros encuentros eran presenciales y después empezamos a adoptar esta modalidad con la que nos quedamos porque nos da la facilidad a veces de tener invitados de lujo realmente que están muy lejos y bueno, esto nos hace posible el encuentro. Así que hemos quedado con esta modalidad virtual y agradezco a todas las personas por participar. Como decía, este es el 8º año, venimos haciéndolo año tras año, tratando de hablar siempre de la Argentina con una perspectiva de futuro. No nos quedamos en general en las coyunturas, sino más bien al contrario. Trabajamos algunos años discutiendo cómo superar confrontaciones estériles, ¿no? Esto que a veces forma parte de las causas del atraso de la Argentina y la necesidad que tenemos de impulsar una mirada estratégica de mediano y de largo plazo. En los últimos 2 años trabajamos en todas nuestras conversaciones sobre los desafíos estructurales para el desarrollo. Hicimos mucho foco en las cuestiones relacionadas con la economía, con la producción, aun cuando, bueno, como muchos saben, en estas reuniones tenemos desde escritores, deportistas, escritores, y bueno, y una diversidad de invitados siempre del mejor nivel. Así va a ser en el día de hoy también. Tengo 3 invitados, 3 personas a las que aprecio mucho en lo personal, pero sobre todo tengo hacia ellas un tremendo reconocimiento por sus trayectorias y por todo lo que están haciendo. Este ciclo de este año se llama El valor de las instituciones democráticas, porque nos pareció, y sobre todo lo conversamos bastante con Gastón después de lo que fue el último premio Nobel, que estuvo referido con los premios Nobel de Economía a las instituciones y al papel que cumplen las instituciones en el desarrollo de los países, que teníamos que hablar de instituciones, bueno, y así lo hemos hecho el último mes con invitados también de lujo hablando sobre el papel de la justicia, pero nos pareció que era importante incorporar hoy el tema de la inteligencia artificial y relacionarlo justamente con la gobernanza, con las instituciones, con la buena política, porque como decía antes, casi es un imperativo mirar un poquito las cosas que ya nos están pasando, porque lo cierto es que el futuro es mañana, es hoy,
y las cuestiones relacionadas con el avance de las tecnologías, con la rapidez que todo esto tiene, que nos supera en el día a día, nos obliga a considerarlos como parte justamente del desafío que las instituciones tienen hoy. Entonces, vamos a tener esta conversación, seguramente no va a ser la última en la que abordaremos los temas relacionados con la tecnología y la inteligencia artificial y estos desafíos a futuro. Pero bueno, hoy hacemos nuestra primera reunión, como dije, con 3 personas realmente muy destacadas, con trayectorias muy, muy importantes que nos van a ayudar a iluminarnos un poco en este debate que todavía para algunos es un debate que nos genera más interrogantes que otra cosa, y vamos a tratar de encontrar en ellos algunas de las respuestas que necesitamos. Lucía Aguerre es doctora en filosofía y además ella está a cargo de la unidad de investigación y vinculación científica de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Lucía es una persona muy preparada, viene haciendo exposiciones tanto en ámbitos nacionales como internacionales, está muy vinculada con el sistema científico de nuestro país, y es desde ese lugar del que nos va a hablar, ¿no? La investigación y la ciencia justamente. Ha escrito varios ensayos y ha hecho varias publicaciones, y bueno, me parece que la hacen justamente una persona como lo que nosotros necesitamos para tener esta conversación. Irma Argüello es una experta en temas sobre todo de geopolítica, de seguridad internacional. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación de No Proliferación para la Seguridad Global. Y justamente la visión que ella nos va a aportar un poco tiene que ver con las instituciones de la democracia, pero también en relación a lo que pasa hoy en el mundo, ¿no? Y de qué manera podemos pensar la inteligencia artificial desde esta perspectiva. Y Darío Giustosi, también un amigo con el que me he encontrado después de mucho tiempo, y me da un gran gusto que Darío es además el titular hoy o director de la diplomatura de la UCES, que trabaja justamente sobre la inteligencia artificial, la cibergobernanza y el tecnohumanismo. Después le vamos a preguntar a él un poquito qué significa todo esto, pero bueno, Darío también trabaja en la UCES. Yo conocí a Darío en su vida anterior como político, porque fuimos colegas en la Cámara de Diputados, él fue intendente además, y hoy está más vinculado con el mundo privado y justamente con el mundo de la tecnología. Dirige Agorax Global, también le vamos a pedir que nos cuente. Así que bueno, sin duda que vamos a tener una tarde muy, pero muy interesante. Si les parece, entonces doy lugar a los invitados. Lucía, te voy a dar primero a vos en el orden, pero les voy a hacer una pregunta común a los 3 para que haga cada uno de ustedes una primera presentación, digamos, de unos 10 minutos cada uno, para introducirnos en el tema, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hablar sobre inteligencia artificial relacionado con la gobernanza pública? ¿Cuáles son las oportunidades que vamos a encontrar, los desafíos? ¿De qué manera se relaciona con las cuestiones de la transparencia, la mayor eficacia? ¿Cómo entender este tema de la transformación digital en los gobiernos? Así que bueno, les doy pie como para hacer una presentación cada uno de ustedes un poco más general para ver cómo nos metemos en el tema. Lucía, entonces te paso la palabra. Muchas gracias, Margarita. Es un honor enorme para mí formar parte de este ciclo de encuentros, bueno, con referentes tan destacados. Em, bueno, en relación a tu pregunta, yo creo que hoy ya no hay dudas, ¿no?, de que la inteligencia artificial es verdaderamente una herramienta poderosa para transformar la gobernanza pública y la manera en que el sector público toma decisiones e implementa estas decisiones en forma de políticas, ¿no? Claramente, al incorporar estas tecnologías que procesan información de manera masiva, los estados pueden tomar decisiones mucho más informadas, ¿no?, gracias a esta capacidad que tiene la inteligencia artificial de analizar grandes volúmenes de datos. Se pueden anticipar problemas, ya sean problemas sociales, problemas ambientales, problemas ligados a infraestructuras,
usando sistemas de análisis predictivo, o sea, lo cual no solo ayuda a prevenir crisis, sino también a planificar mejor cualquier tipo de intervención del Estado. Y todo esto, como vos decías, de una manera más transparente, ¿no? Porque la inteligencia artificial permite cierta trazabilidad de las decisiones. Cuando están bien diseñados, estos sistemas nos permiten dar cuenta y rastrear de cómo se llegó a tomar una decisión determinada, lo cual redunda obviamente también en la confianza pública en las instituciones. Eh, y antes de hablar de estas oportunidades que plantea incorporar estos sistemas de IA en la gobernanza, me parece clave también hacer un alto y poner el foco en lo que sería una condición previa para que estas transformaciones realmente sean eficaces, sucedan, porque creo que no alcanza solo con incorporar inteligencia artificial, digamos, como si fuese, como que todos queremos, una receta mágica, sino que lo que se necesita es construir ciertas capacidades estatales sólidas que permitan justamente hacer un uso estratégico y responsable justamente de estas tecnologías, ¿no? ¿Y a qué me refiero cuando hablo de estas capacidades estatales imprescindibles? Justamente hace muy poco se publicó un artículo muy claro de Germán Weber que tipifica muy bien estos elementos y me parece que es útil acá retomarlos, ¿no? Primero, necesitamos marcos institucionales claros que nos permitan definir, bueno, qué problemas son los que queremos resolver y qué beneficios queremos alcanzar aplicando y utilizando inteligencia artificial, ¿no? Cuando incorporamos estos sistemas a las políticas públicas, porque sin esa dirección la adopción puede ser caótica, improvisada o incluso ineficaz. En segundo lugar, necesitamos infraestructuras tecnológicas adecuadas, ¿no? Y acá no solo nos referimos a computadoras, hardware, incluso conectividad, que tampoco hoy la tenemos del todo garantizada, sino un aspecto central y fundamental de esta infraestructura que son los datos, ¿no? La inteligencia artificial se alimenta de grandes volúmenes de datos y estos datos tienen que ser accesibles, tienen que ser interoperables entre distintos sistemas, tienen que estar actualizados y además tienen que ser representativos de toda la sociedad, porque si los datos con los cuales entrenamos a nuestros sistemas de inteligencia artificial son sesgados o son incompletos, es decir, no representan a ciertas regiones del país o no representan adecuadamente a mujeres o a infancias, entonces las decisiones que tome la inteligencia artificial también van a ser sesgadas y van a ser erróneas. Y esto no solo es ineficaz, sino que además puede reproducir desigualdades, por lo cual es fundamental que el Estado tenga esta capacidad de producir, gestionar y también, por supuesto, proteger estos datos que son fundamentales. Y un tercer elemento que es contar, por supuesto, con recursos humanos capacitados, con este talento capacitado, incorporando perfiles técnicos en la administración pública, en este caso, que tengan formación en ciencia de datos, que tengan formación en ética algorítmica y políticas públicas, etc. Sin estas personas capacitadas, ni la mejor tecnología podría generar un verdadero impacto. Ahora bien, si logramos entonces fortalecer estas capacidades, decíamos marcos institucionales, recursos humanos capacitados y esta infraestructura adecuada, entonces sí se abren muchas oportunidades concretas para mejorar la gobernanza a partir de la inteligencia artificial. Y de hecho, muchas están hoy en marcha, ¿no? Por ejemplo, una de las más visibles tiene que ver con la mejora en la atención ciudadana a través de herramientas de inteligencia artificial, famosos chatbots que se utilizan ya en varias dependencias públicas y que permiten responder consultas o gestionar trámites de manera rápida y sin intermediarios. Estas herramientas, por supuesto, no reemplazan la atención personalizada, pero sí permiten una mayor interacción con la ciudadanía. También hay experiencias muy interesantes en lo que es la optimización de servicios públicos en distintas áreas, como la gestión ambiental, como la salud pública, como la educación. Y, por ejemplo, y para ir a ejemplos concretos, en la ciudad de Mendoza se está utilizando inteligencia artificial para detectar basurales a cielo abierto mediante drones y mediante cámaras que obtienen imágenes. Esas imágenes se analizan a través del sistema, dan información y se puede actuar de manera rápida y de manera eficiente. También en la provincia de La Rioja, el Ministerio de Salud está recolectando datos mediante herramientas digitales que luego se procesan, se geolocalizan
y permite que los centros de atención primaria cuenten con información importante sobre las poblaciones sobre las que van a actuar y puedan gestionar recursos y de alguna manera anticipar de una manera más eficiente sus acciones. Estos casos muestran cómo la inteligencia artificial permite innovar con datos, ¿no? Como bien plantea, hay un informe, un documento muy interesante de la Fundación Sadowski, una suerte de hoja de ruta sobre IA en el sector público, que recomiendo mucho porque realmente es muy claro en este sentido, que muestra cómo la clave está justamente en usar la información pública de manera inteligente, mediante inteligencia artificial, para tomar decisiones a través de, o utilizando y aprovechando la evidencia, ¿no? Así, ahí entran ejemplos de distinto tipo, como expedientes electrónicos, historias clínicas digitales y demás. Y, bueno, no quiero dejar de mencionar, coordinando este encuentro, la diputada Margarita Stolbizer, cómo el ecosistema parlamentario también puede hacer uso y beneficiarse de estas herramientas. De hecho, hay algunos parlamentos que ya están experimentando, utilizando inteligencia artificial generativa para la labor parlamentaria. Por ejemplo, ¿en qué casos? Para agilizar la investigación legislativa, analizando grandes volúmenes de documentos legislativos, identificando patrones, tendencias o antecedentes legislativos. Por ejemplo, en Chile hay una plataforma que se llama Plataforma Caminar, que pone a disposición todo el repositorio legislativo, no solo del cuerpo de diputados y diputadas, sino también de la ciudadanía en general, y permite interactuar con un asistente de inteligencia artificial en las distintas tareas posibles. También dentro de lo que es el ámbito parlamentario, se pueden utilizar algoritmos de aprendizaje automático para evaluar el posible impacto de determinados proyectos de ley, o sea, anticipar consecuencias de una manera predictiva, ¿no? Utilizando la IA en clave predictiva. E incluso se utiliza esta herramienta de IA para colaborar en lo que es el armado de proyectos de ley, lo cual, por supuesto, requiere un acompañamiento humano mucho más estrecho, ¿no? Todo esto apunta justamente a una mejora en la gestión legislativa, en este caso, y a promover la transparencia, porque pone a disposición la información clave para la elaboración de estas políticas. Y para no ocupar mucho más tiempo, para cerrar esta intervención, lo que me gustaría es dejar una idea central, y es que más allá de estas oportunidades que ofrece la inteligencia artificial como una herramienta para las políticas públicas y para la gobernanza, hay claramente un factor y una dimensión que siguen siendo intrínsecamente humanas, y es esta capacidad creativa, esta sensibilidad o esta mirada empática y crítica sobre los problemas públicos. O sea, la inteligencia artificial no puede por sí sola determinar o imaginar cómo ni dónde aplicarse, ¿no? Ahí se requiere una mirada estratégica, un liderazgo político y un compromiso ético, por supuesto, con la herramienta y con la ciudadanía, ¿no? Justamente la ética es un elemento clave en todo este entramado que, bueno, espero que podamos retomar ahora un poquito más adelante en la conversación, y bueno, dejaría acá para abrir a el resto de las intervenciones. Bueno, muchas gracias, Lucía. Realmente, sobre todo esta última parte, cuando dejas eso como reflexión, ¿no? El aspecto humano, donde naturalmente el liderazgo, la estrategia dependen de algunas otras cuestiones. Entonces, Irma, te paso para que vos puedas hacer tu presentación. Gracias, Lucía. Bueno, muchas gracias Margarita, gracias a la UCES por esta invitación a pensar el futuro desde el presente. Bueno, la inteligencia artificial, más que una frase muy común, no es simplemente una herramienta ni un conjunto de herramientas, es una conmoción civilizatoria. Es una fuerza transformadora que está rediseñando los códigos de cómo funciona nuestra vida, pero también cómo funciona el poder, desde la seguridad internacional hasta la narrativa pública. Puede generar desarrollo o puede erosionar las bases de nuestras democracias. O sea, es completamente dual en ese sentido. Desde nuestra fundación abordamos estos temas de una perspectiva estratégica y ética. Combinamos intervención, diplomacia y gobernanza, así que yo voy a tratar de dar alguna visión un poco más general, digamos que trasciende simplemente Argentina, sino algunas cuestiones que se están manejando en el mundo.
¿De qué manera puede la inteligencia mejorar la gobernanza pública y las oportunidades de transformación digital en cuanto a transparencia y políticas públicas? Que ha sido tu pregunta. Yo diría que esto se puede analizar en dos niveles, un nivel operativo y un nivel estratégico. El operativo, bueno, Lucía ha mencionado una cantidad de ejemplos. Yo podría agregar algunos otros, hay muchos ejemplos de cómo esto se está ya aplicando. Se pueden anticipar irregularidades, auditar compras estatales en tiempo real, prevenir fraudes, corrupción. Modelos de predicción de corrupción en licitaciones se están ya aplicando en Brasil y Colombia, por ejemplo, entrenados con historial de empresas sancionadas. También validar precios, los precios que se pagan en las licitaciones, si se ajustan o no de valor a valores de mercado. Detectar compras fraccionadas para evitar licitaciones, o sea, de una manera turbia. Y verificar conflictos de interés cruzando registros entre empresas y funcionarios públicos. Todo esto hace a transparentar las licitaciones, las contrataciones y también a transparentar los procesos que estas licitaciones y contrataciones tienen para con la sociedad. O sea, hay dashboards por los cuales el ciudadano puede, en ciertos modelos experimentales, controlar cómo es el proceso de una licitación para asegurar que la cosa pública esté bien cuidada de alguna manera. Como dijo Lucía, también puede colaborar de muchísimas maneras en la redacción de proyectos de ley, en inferir los impactos, en alimentar con la mejor información, no solo desde el punto de vista de lo que hay localmente, sino si esos tópicos, cómo han funcionado en otras partes del mundo y cómo han sido las reacciones en distintas sociedades. Y también, como ocurre en Taiwán, por ejemplo, pueden sintetizar demandas ciudadanas para mejorar las políticas públicas. Obviamente, si los gobernantes de turno acompañan esta intención, que eso es claro, ¿no? Todos estos beneficios tienen que estar acompañados de una voluntad política clara. Hoy por hoy, la inteligencia artificial es mucho más que una herramienta, mucho más que el ChatGPT o que un agente de servicio al cliente. Sin embargo, esto solo será virtuoso si se diseña y se aplica con trazabilidad, con control público y con valores democráticos. Si no, lo que corremos es el riesgo de automatizar lo que ya funciona mal y profundizar el daño. En otras palabras, no implica solo hacer tal o cual cosa. Las soluciones para los distintos problemas de transformación digital, las soluciones tecnológicas, ya están disponibles en el mundo. Ese no es el problema. El problema es dentro de qué plan se hace, cómo se ejecutan y con quiénes se ejecutan. Esto solo es lo operativo, es la superficie. En cuanto a lo estratégico, lo que necesitamos comprender es que ya llegó un nuevo mundo que evoluciona con un ritmo mucho más acelerado que el que estamos acostumbrados en general, y que hay nuevas formas de pensar, nuevas interacciones entre lo público y lo privado, y hasta una nueva forma de diplomacia, que hemos dado a llamar la diplomacia del algoritmo, donde participan no solo los estados, sino también las organizaciones enormes que crean estos modelos. Y por supuesto la sociedad civil, que puede o no darles legitimidad. Debemos reconocer que hasta ahora, en todos los países, no es un problema de Argentina, el debate público ha estado mayormente centrado en este costado operativo del cual hablé. Lo que la inteligencia artificial puede hacer, si escribir, traducir, diagnosticar, inferir, automatizar, ejecutar. Y también se ha abierto el debate público respecto de lo que podría hacer cuando equipare y supere las habilidades del ser humano con la inteligencia artificial general o AGI, Artificial General Intelligence, que esto es lo que se está debatiendo hoy día. Pero no estamos prestando suficiente atención, me parece, a quién decide cómo debe hacerlo, con qué límites y en función de qué valores, tanto a nivel nacional como global. El desarrollo tecnológico sin gobernabilidad no es progreso, es delegación ciega y tiene impactos altamente negativos. Hoy en el mundo existen modelos capaces
de generar desinformación política a escala, de diseñar ciberataques complejos o incluso operar sin trazabilidad clara en procesos de decisión gubernamental. Todo esto no es ciencia ficción, está ocurriendo ya. Y la clave para un gobierno es no mantenerse al margen, porque si lo hacemos, si los sistemas democráticos se mantienen al margen, corremos el riesgo que otros modelos populistas y autoritarios tomen el control. Y no necesariamente van a ser transparentes, inclusivos ni éticos. En este contexto, hablar de desarrollo sin hablar de gobernanza algorítmica es un error. Y acá hagamos una aclaración importante. La gobernanza de la inteligencia artificial no debe ser limitada a aspectos técnicos de seguridad de los modelos, lo que llamamos en inglés safety. También debe incluir los riesgos del uso malicioso, que lo que llamamos en inglés es security. Desde NPS Global venimos trabajando en un enfoque integrador que llamamos marco de doble riesgo, que contempla tanto los errores no intencionales de la inteligencia artificial que pueden causar daños o ser dañosos, como sus posibles usos maliciosos por actores humanos. Pero más allá de los conceptos hay una realidad ineludible. Las instituciones democráticas tienen que ayornarse. No podemos seguir pensando que los marcos jurídicos o los tratados, las regulaciones, los organismos multilaterales como están van a alcanzar si no entendemos que estamos ante un fenómeno postestatal, transnacional y profundamente acelerado. Hay con las aplicaciones una oportunidad enorme si sabemos hacer algo fundamental, que es pensar en largo plazo mientras actuamos en el corto. No se trata de reaccionar al impacto de la inteligencia artificial, sino de anticiparlo con ética y pensamiento estratégico. De otro modo, las cosas no van a terminar tan bien como todos deseamos. Gracias. Gracias, Irma, gracias. Una visión obviamente que nos completa y nos integra lo que habíamos escuchado antes. Me pareció muy interesante, bueno, la forma en que debemos pensarlo y ejercerlo para no caer simplemente en una delegación, ¿no? En ver, bueno, a ver qué cosas la máquina puede hacer en lugar del hombre. Muchas veces se ve como esto, obviamente de manera acotada. Bueno, Darío Justosi, entonces te doy la palabra, te doy la bienvenida en esta que es tu casa, que es la UCES también, así que ansiosa por escucharte. Está muteado, Darío, por favor, activa el micrófono. Ahí está. Ahí estamos, ahora sí, perfecto. Disculpen. Bueno, era en respeto a los expositores anteriores. ¿Ahí me están viendo? Sí, 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 perfecto, perfecto, te te veo. vemos y te escuchamos muy bien. Ok, ok, listo. Bueno, buenas tardes a todos, al decano. Un placer, Marga, reencontrarte realmente. Hemos compartido largas horas de trabajo y debate. También para mí, Lo importante es es que, más eh, agradable este ámbito. sí, es mucho más agradable. Casi siempre coincidentes, ¿no? Extrañamente, mira vos, siempre hemos coincidido en las posiciones. Bueno, disculpen Lucía, Irma, eh, a ver, primero, Lucía hizo un muy buen pantallazo, muy claro, puso el ejemplo de Chile que yo tenía previsto hacerlo, así que ahorro tiempo, Lucía. Hay en otros lugares, de hecho ya en este momento, hay protocolos de utilización de inteligencia artificial en Emiratos Árabes Unidos, con modelos bastante integrados a la gobernanza pública, especialmente, digamos, en el ámbito del Poder Ejecutivo. En el caso de Chile es en el ámbito del Poder Legislativo. La inteligencia artificial, claro que puede mejorar la gobernanza pública. Y yo diría más, para consolidar las instituciones, que es uno de los ejes de este ciclo, necesitamos que de manera urgente utilicemos este dispositivo para evitar hundirnos en la ineficiencia y en el desacople de tiempos entre sociedades hiperestimuladas, porque conviven en un entorno digital a una velocidad
muy por encima de la velocidad que tiene la evolución de la toma de decisiones en los sistemas de gobierno nacidos en la era industrial. Esto es, nuestros sistemas de gobierno nacieron con un formato, incluso con reglamentos, protocolos. Bueno, de hecho, la Cámara de Diputados de la Argentina, como tantas otras, tienen periodos de funcionamiento, trabajos en comisión, etcétera, vinculado a los tiempos en que evolucionaba el debate a principios del siglo pasado, peor, podríamos decir, a mediados del siglo XIX. Entonces, cuando uno interpreta, podríamos poner un ejemplo. Los sistemas de gobernanza actual nacieron en la época de la velocidad de las carretas y en donde el debate transitaba en periódicos más vinculados a la imprenta de Gutenberg que a las tomas de decisiones y los debates en tiempo real de las sociedades hiperestimuladas de hoy en día. Por eso que creo que Irma dio en el clavo, y acá hay un creo, muy buen complemento, has elegido muy bien, Margarita, porque lucía con ejemplos muy prácticos de utilización de inteligencia artificial que nos exime de poner más ejemplos. Hay que hacerlo, pero rápido, porque esto es, imaginemos que quisiéramos volver a escribir con la máquina Olivetti. Entonces, la tecnología la necesitamos aplicar de manera rápida, por eso que hay que instruir a todos los agentes públicos, a todas las instituciones, y además simplificar el tránsito para que esa toma de decisiones sea más rápida y para que los debates fluyan lo más cercano posible a las demandas aceleradas de las sociedades modernas. Entonces, cuando Irma plantea no solo las ventajas, sino los riesgos, en realidad ahí está dando, creo yo, lo que para nosotros fue una preocupación, yo estando viviendo afuera, en una función diplomática, ya hace muchos años, me di cuenta y terminé de consolidar una visión que es este enorme desacople entre los sistemas de gobierno y las sociedades modernas, y que empezaba a generar un enorme deterioro de las instituciones, las democracias y el funcionamiento del Estado-Nación, tal cual fue concebido. Esas deficiencias generaban insatisfacciones, las insatisfacciones empezaban a generar angustias colectivas y ampliaba el deterioro de los sistemas instituidos durante la era industrial. A partir de ahí se nos ocurrió a un grupo de amigos y que siempre hemos pensado en torno a esto, que evidentemente había que hacer algo y no sabíamos qué, pero rápido. ¿Por qué? Ahí hay un gráfico, no sé si Emiliano lo tenés a mano, que explica más o menos lo de la exponencialidad tecnológica, el 1, S. Si lo vemos, los sistemas de gobierno actuales nacieron durante la era, podríamos decir, la era industrial. Hasta no hace mucho tiempo, fijémonos, sigamos la curva. Nace la imprenta, año 1400 aproximadamente, pasamos 1500, 1700, telescopio, empiezan a aparecer los primeros mecanismos que facilitan, que amplían las zonas productivas, que generan enormes fuerzas de trabajo. De hecho, la aparición de la máquina de vapor fue el salto que facilitó el pase de la era agrícola a la era industrial y generó controversias en la humanidad, incluso con violencia. Pero todo se gestionaba al ritmo de una aceleración aritmética, esto es, de a poco, acompañando el ciclo biológico evolutivo del ser humano, los sistemas de educación, el debate cultural, los sistemas de gobierno, etc. Cuando ya llegamos al tiempo actual, después de que haya aparecido el teléfono, el automóvil, la televisión, cuando aparece la Internet, se empieza a acelerar y la curva va en un empinamiento hacia arriba y nace lo que nosotros denominamos, en realidad lo denomina todo el mundo ya a esta altura, el tiempo de la exponencialidad tecnológica. Esto es, ya no es una aceleración aritmética, es la exponencialidad, la velocidad con que avanza la
tecnología no da tiempo casi a aprenderla porque en realidad se potencia sobre sí misma. Imaginemos que no solo es para la gobernanza, porque la gobernanza deberá, por ejemplo, atender la salud de las personas. ¿Y qué pasa con el impacto en el desarrollo de fármacos cuando hoy a disposición del mundo, en un espacio sin ningún tipo de reglas ni control, de muchos, quien quieran tenerlo, van a tener una cantidad de información, de conocimiento, de investigaciones en tiempo real para hacer desarrollos en materia de biogenética y utilizando en combinación otras disciplinas como la nanorobótica, el impacto en materia de salud, digamos, podemos decir, el- la longevidad, el alargamiento de la vida. eh, Podríamos decir, en el área de salud, ya el solo impacto va a destiempo del siglo, de las existencias de las instituciones propias nacidas en la era industrial. Entonces, ya ahí tenemos un primer problema, que es la velocidad con que hay que tomar las decisiones. Las instituciones se van a fortalecer en tanto y en cuanto los ejemplos que puso Lucía, los avances que presentó Irma, puedan ser implementados de manera rápida y que los líderes del mundo, no solo los líderes políticos, sino también los tecnólogos, los tecnológicos, tomen dimensión de la situación en que nos encontramos. Muchas veces están desconectados entre sí. No solo el caso de Trump y Elon Musk. Están desconectados entre sí en todo el planeta. Los tecnólogos no terminan de ver muchas veces la dimensión humana del impacto de la evolución tecnológica, que hay que gestionar todo el impacto emocional, el impacto social, cultural, político, para generar un empalme, una transición entre una era y otra, dado que nos encontramos, eso que este gráfico hace en el cambio de la parte verde a la parte azul, es el paso de la era industrial a lo que nosotros denominamos la era hipertecnológica. Muchos denominan la era hipertecnológica. ¿Por qué? Esa gran aceleración necesita ser gestionada. Y ahí es cuando nace Agorax, nuestro grupo, en donde creemos que tenemos que ir a un rediseño global y la creación de sistemas de cibergobernanza, porque el siguiente cuadro, si lo tenés, Emiliano, ponelo, es el de ahí está muy chiquito, ahí está, es el del ciberespacio. En el ciberespacio, ¿qué tenemos? Los sistemas de gobiernos anteriores están creados para gobernar el territorio. Se desempeñaron de manera, siempre se desarrollaron de manera lineal. Cuando digo el territorio, digamos, todo lo que tiene, podríamos decir, digamos, alcance físico directo, tierra, agua, aire. Y evolucionó de esa manera. Primero la tierra, la conquista de la tierra, después la conquista de los mares y luego el aire en la medida que fue avanzando la tecnología. ¿Qué pasó? Que los estados se terminaron de consolidar, no sin disputas, luego de guerras y disputas de distinto tipo, sus fronteras, sus límites en la distribución del espacio territorial, del espacio de la tierra, del espacio del agua, la disputa de los mares y el espacio del aire, estableciendo sus protocolos, su organización y dijeron, bueno, estos son los modelos con los que nos vamos a manejar. Todo eso funcionó hasta ahora. ¿Qué apareció? Un nuevo espacio que no es controlado por los sistemas instituidos en la era industrial, que es el ciberespacio, que es a donde están todas esas lucecitas, que es en el ámbito de la exósfera, digamos, todo lo que son las redes satelitales por donde transitan las grandes cantidad de datos por ondas electromagnéticas que no respetan fronteras. Y voy a poner dos ejemplos. El Bitcoin. Una de las justificaciones, una de las bases del funcionamiento del Estado para la distribución y organización de su economía es la creación de una moneda. El Bitcoin. ¿Quién lo creó? No lo creó un Estado. Yo pensé, cuando apareció, que lo había creado un organismo internacional. Imaginemos, qué sé yo, algunas de las instituciones derivadas de los acuerdos de Bretton Woods, como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, alguna
organismo derivado de la ONU, no, tampoco. Una ONG, tampoco. Ningún sistema de legitimación de que sea la consecuencia de una existencia real, con cierta legitimidad, eh, podríamos decir, de una comunidad que lo respalde. Pero ni siquiera una empresa, por lo tanto no tiene ni siquiera existencia legal. Peor, ni siquiera una persona, porque no tiene un DNI quien creó el Bitcoin, aunque lo tenga. Lo creó un seudónimo. Ese seudónimo tiene un creador anónimo y eso hace ahí da una dimensión de lo que es el ciberespacio. Es capaz de crear una moneda, billeteras virtuales y un montón de sistemas, blockchain, aplicaciones y herramientas tecnológicas que no respetan fronteras, que no respetan límites, que no pueden esperar, que no esperan los tiempos de un parlamento o de un poder ejecutivo hasta que se dé cuenta que tiene que gestionar en esta materia. La evolución y la velocidad con que avanza la tecnología está perforando los alcances de la gobernanza tradicional, los está interpelando. Por eso es que hay que acelerar. El último gráfico, disculpen, y es lo último que... El último gráfico, ahí vemos cómo evolucionó la curva del avance de la tecnología a través del tiempo. En tiempos del feudalismo, más o menos las monarquías, el ritmo evolutivo entre la tecnología y, digamos, podríamos decir, los sistemas de gobierno fueron más o menos simultáneos, sinérgicos, entre el año 1400 y el año 2000. Cuando aparece la Internet, o sea, en la etapa preindustrial, en la era agrícola, el feudalismo, luego en la etapa industrial, aparecen las democracias modernas, siempre más o menos evolucionó de manera simultánea. Cuando aparece la Internet, la tecnología se aceleró y los sistemas de gobierno siguieron igual durante más de 150 años, con muy pocos cambios. Por eso ahí el signo de pregunta que dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo empalmamos? ¿Lo alcanzaremos? Y ahí ya no es necesario sostener el gráfico, Emiliano, vale el signo de pregunta. Si a nuestro entender no se genera un ámbito que empalme rápidamente a los sistemas de gobernanza con la evolución de la tecnología para poder gestionarlos de manera eficiente, vamos a estar, creo yo, frente a una mayor cantidad de riesgos que de oportunidades. El desarrollo, yo soy optimista, a pesar de lo que estoy diciendo, porque finalmente creo que es por una cuestión casi que soy un optimista empedernido, pero la realidad es que los riesgos son importantes y hay que hacerlo rápido. Y si no no tenemos la visión de convocar a los líderes e interpelarlos, políticos, religiosos, tecnológicos, para que se sienten en una mesa y generar un ámbito de coordinación con espíritu colaborativo, de alcance universal, con sentido de trascendencia, quizá en lugar de aprovechar las ventajas de los avances tecnológicos, estemos ingresando en una etapa de una enorme anarquía con riesgo de disolución social. Gracias, Darío, muchas gracias. Advertir sobre todo esto me parece que es casi imprescindible en este momento. Yo acompaño esa mirada positiva que vos aportás a esto, porque además no tengo duda que son mayores las oportunidades y los desafíos que tenemos por delante, pero hay que tener mucha conciencia sobre estas cuestiones, sobre todo en un mundo tan complejo, porque la verdad es que vivimos tiempos de crisis, de guerras, de confrontaciones, de polarizaciones, todo esto a nivel global, entonces naturalmente que hay que poder evaluar con mucho criterio la cuestión de los desafíos. Y entonces vuelvo a algunas de las cuestiones que me parece que los tres marcaron y que son claves, que es la cuestión ética, ¿no? La cuestión ética como una transversalidad para asumir cada uno de estos temas. Así que voy a volver entonces a Lucía para preguntarte de manera particular
cómo la ética cruza. Vos has escrito varios documentos sobre este tema. Me gustaría que hables y cuentes un poco qué es la justicia algorítmica para garantizar la equidad y la transparencia. Bueno, parte de las cosas que vos has publicado y que tiene que ver con eso. Yo comparto esa idea de que es imposible abordar esto simplemente desde la cuestión de la tecnología y el avance si no lo hacemos desde la perspectiva ética y de los derechos humanos. Y ahí también lo otro que ha cruzado a los tres perfectamente en sus presentaciones es la importancia de instituciones o de institucionalización de muchas de estas cuestiones dentro de lo que son las reglas de la democracia, ¿no? Así que, bueno, excelente esta primera parte de los tres. Lucía, te paso entonces para que nos hables un poquito de la ética en la inteligencia artificial, y a mí me pareció importante que nos cuentes un poco de la justicia algorítmica. Bueno, muchas gracias Margarita por la pregunta. Bueno, y gracias por las respuestas previas. Realmente quedé pensando muchísimas cosas, ¿no? Es un tema apasionante, el de la ética, que, bueno, obviamente tiene muchas aristas, pero voy a tratar de ser sintética y señalar algunos puntos que me parecen claves, el que vos marcabas, la cuestión también que bien señaló Darío, de la necesidad de esta mirada anticipatoria, también en la ética anticipatoria. Y efectivamente, como ya también mencionó muy bien Irma, la inteligencia artificial presenta importantes desafíos éticos, como muchas otras tecnologías, ¿no? Sean digitales o no. Pero quizás el rasgo más distintivo de esta tecnología, o sea, lo que realmente marca una diferencia, y por eso plantea desafíos éticos muy novedosos, es que la IA emula capacidades que hasta hace muy poco tiempo eran consideradas exclusivamente humanas, ¿no? En particular aquellas habilidades fundamentales o definitorias casi del ser humano, como la capacidad lingüística, las capacidades cognitivas y creativas. La IA generativa supone, ¿no?, este giro intelectual donde la IA empieza a pisar y a intervenir en el ámbito del arte, en el ámbito del uso del lenguaje. Y esto abre una enorme preocupación a nivel global, especialmente desde una mirada filosófica. Uno de los principales pensadores hoy en tema de tecnologías digitales, que es el francés Eric Sadin, llegó a sostener en este libro que hoy estaba releyendo, justamente que estos sistemas, dice él, van a dejar nuestras mentes y nuestros cuerpos en un estado de obsolescencia, reduciéndonos, dice, a seres que no hacen más que escribir prompts, ¿no? Los prompts, estas instrucciones que usamos para comunicarnos con herramientas como el chat GPT u otras. Una visión, por supuesto, bastante pesimista o fatalista, pero que expresa bien una inquietud que muchos sienten frente a este avance tecnológico, de estas capacidades que se desarrollan a partir de la IA. Capacidades que además no se detienen allí, ¿no? También hay, la IA empieza a intervenir en campos como en la toma de decisiones, ¿no? Entramos en un terreno especialmente delicado, porque la toma de decisiones está directamente ligado a temas de la autonomía humana, y la pregunta sobre quién es responsable por lo que hace un sistema inteligente no es algo trivial, sino que nos lleva a revisar principios básicos de la ética. Además, no podemos olvidar algo que bien marcaba Darío, que es que todo esto ocurre en un contexto de aceleración científica sin precedentes, ¿no? Las tecnologías emergentes, sean la IA o la biología sintética o las neurotecnologías, avanzan mucho más rápido que la capacidad de los estados para dar respuesta a ello e incluso para comprenderlas en profundidad, ¿no? Darío lo planteaba muy bien. Y esto nos exige, sin dudas, un enfoque anticipatorio, un enfoque ético anticipatorio. Es decir, no solo reaccionar ante el problema que se nos aparece enfrente, sino tratar de prever y poder pensar posibles escenarios futuros, sociales, culturales, ambientales, para construir estos escenarios que nos permitan anticipar riesgos, pero también identificar esas oportunidades, ¿no? Porque es importante señalar que los dilemas éticos asociados a la IA no solo tienen que ver con evitar estas consecuencias negativas ligadas a cuestiones que Irma bien señalaba, ¿no? Evitar la violación a la privacidad, a problemas de seguridad, sino también incluyen preguntas positivas. Por ejemplo, ¿cómo hacer para garantizar un acceso justo o lo más democrático y universal posible a estas tecnologías en un mundo claramente atravesado por
enormes desigualdades globales, ¿no? Entonces, bueno, menciono brevemente algunas de las principales preocupaciones éticas que hoy se discuten. Una es la que planteaba Margarita y que algo ya mencionamos, ¿no? El riesgo de reproducir y amplificar sesgos existentes mediante los algoritmos, ¿no? Los algoritmos no son neutrales. Los algoritmos, si están entrenados con datos sesgados, es decir, que no son representativos y muchas veces lo están, pueden generar decisiones injustas en ámbitos sensibles como en la justicia, como en la educación, como en la selección en materia de empleo, en las cuestiones laborales. Y sabemos justamente que las poblaciones vulnerables son las que suelen estar más subrepresentadas en materia de datos y disponibilidad de información, por lo cual la cuestión de la justicia algorítmica tiene que ver justamente con esto, en poder atender y poder desarrollar muchas veces, digamos, controles algorítmicos que den cuenta, y en esto el Estado tiene mucha responsabilidad. De hecho, muchos países hoy están exigiendo, China, por ejemplo, exigiendo a los sistemas de inteligencia artificial que den cuenta de cuáles son sus bases de datos a partir de las cuales, por ejemplo, se realizan análisis de identificación facial, ¿no? Todos los sistemas de inteligencia artificial, bancarios u otros, que hacen uso de este tipo de tecnologías. Bueno, el Estado tiene, digamos, el derecho, si se quiere, o esta capacidad de poder tener información de cuáles son estos sistemas que las están empleando. Hay otros campos o preocupaciones de la ética, por ejemplo, la cuestión de la manipulación informativa, la posibilidad que hoy da la IA generativa de generar contenidos falsos, esto que llamamos las deepfakes, que pueden afectar el debate público, que pueden afectar incluso procesos electorales enteros. La cuestión de los sistemas autónomos, ¿no? Los sistemas autónomos inteligentes. ¿Quién responde cuando un sistema autónomo inteligente comete un error o produce un daño? Pensemos no solo en los vehículos autónomos, sino también en cuestiones un poco más peligrosas como los sistemas de armas letales, ¿no? Los drones que hoy se están utilizando, por ejemplo, en los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, despiertan una serie de preocupaciones éticas realmente novedosas en medio del debate. Bueno, hay otra serie de ejes importantes en el campo de la ética, como la cuestión de las neurotecnologías asociadas a la inteligencia artificial, que parecerían ser hoy ciencia ficción, pero realmente ya existen tecnologías que conectan directamente con el cerebro humano y que plantean desafíos éticos inéditos ligados a la privacidad mental, ligados al consentimiento, ligados a el control de la propia mente. Y también impactos que tiene la IA, impactos sociales, por ejemplo, en el mundo del trabajo, ¿no? Eso también es un tema al que la ética tiene que atender, ¿no? Hay múltiples ocupaciones que son vulnerables, digamos, al riesgo, por decirlo así, de la automatización, y por supuesto eso precisa una atención para ver, bueno, cuáles van a ser las soluciones o las propuestas que se van a hacer para atender esos desafíos, ¿no? Entonces, para redondear, creo que esta mirada que surgió un poco de estas intervenciones anticipatoria y la ética anticipatoria puede efectivamente funcionar como un puente entre el ritmo acelerado al cual se están desarrollando científica y tecnológicamente estas nuevas propuestas de la inteligencia artificial y la política pública, ¿no? Poder informar y prever escenarios para tomar las mejores decisiones que planteen escenarios futuros lo más justos y los más democráticos posibles frente a estas tecnologías emergentes. Gracias, Lucía. Efectivamente, ¿no? Creo que es bastante difícil de alcanzar toda la dimensión que tiene cuando hablamos de inteligencia artificial, del avance de las tecnologías, y de la misma manera cuando hablamos de las cuestiones éticas que cruzan todo esto, ¿no? Vos hablabas recién sobre las conexiones con el cerebro humano, ¿no? Me pregunto también qué relación tiene hoy la inteligencia artificial con las ciencias que estudian el comportamiento de las personas. Me parece que esto y esa posibilidad de incidir sobre el cerebro son seguramente algunos de los problemas que deberíamos
prevenir, para tomar un poco lo que vos decías. Irma, te doy entonces pie justamente para ver, porque la ética sin ninguna duda es algo que debe cruzar las discusiones sobre la IA, pero también, y vos lo mencionaste, las propias instituciones democráticas, ¿no? La idea, vos lo planteaste hoy justamente en la diferenciación sobre la cuestión estratégica, y la estrategia requiere de instituciones sólidas, que haya instituciones, que haya normas, y entonces mi pregunta es, ¿la democracia debe poner límites? ¿Cómo actúa y cómo se para la democracia? Sí, evidentemente la democracia debe poner límites, pero con una aclaración importante. No es solo la democracia de un país la que debe poner límites, sino las democracias Claro, verdaderas del mundo en su conjunto. Este no es un tema nacional, es un asunto global que compromete el futuro del orden internacional. El poder que concentran los grandes modelos de inteligencia artificial trasciende las fronteras. Y es claro que los problemas globales requieren siempre un enfoque global. Hoy en día, en ese sentido, la gobernanza global de inteligencia artificial muestra un vacío estratégico, que es el vacío que hay que cerrar. Las sociedades libres deben asumir que dicha gobernanza no puede ser confiada solamente a las buenas intenciones de las plataformas privadas, porque acá tengamos en cuenta que a diferencia de muchos otros fenómenos que han tenido alcance global, la inteligencia artificial ha partido de lo privado a lo público, es decir, ha hecho un recorrido. Yo me dedico también a los asuntos nucleares, que ha sido al revés. Los asuntos nucleares han ido de lo público a lo privado, todo lo que ha sido su historia. Entonces, las plataformas privadas son las que manejan los grandes modelos hoy. No puede ser tampoco delegada esta gobernanza a tratados entre estados que hoy día, y tenemos que ser francos a nivel de las relaciones internacionales, tienen una reducida posibilidad de asegurar su cumplimiento y castigar posibles desvíos, lo que llamamos el enforcement. La verdad sea dicha que cuando uno analiza los malos comportamientos en el sistema internacional, son muy pocos los que pueden ser corregidos a través de lo que llamamos enforcement. Incluso los sistemas de sanciones también parecen estar agotados a nivel internacional. Entonces, lo que se necesita, a mi modo de ver, es una ética, una arquitectura global e innovadora basada en la ética, con nuevos mecanismos de compromiso que incluyan a los desarrolladores de los modelos, a la sociedad civil, las instituciones multilaterales y las democracias del mundo. Ahora, esto no es para nada simple lograrlo, porque estamos, y esto tenemos que tener muy en cuenta, para no caer en un idealismo que después no se pueda concretar, estamos frente a enormes asimetrías geopolíticas. Estas asimetrías no van solamente desde el punto de vista de cómo es la concepción de los estados respecto de la inteligencia artificial, sino también en cosas muy, muy concretas, como por ejemplo la producción de los chips, de los GPUs, que son los que manejan todos los centros de datos. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la producción de esos chips, que son los aptos para inteligencia artificial, está concentrada en un 90% en Taiwán y en una empresa, TSMC particularmente. Esto nos hace mucho más evidente cuál es el interés de China respecto de volver a capturar Taiwán, que no tiene que ver solamente con un interés histórico, sino también un interés práctico geopolítico. Entonces, esto es algo que tener en cuenta porque en realidad los desarrollos que se puedan hacer están supeditados tanto a nivel de los países, grupos de países o de los grandes modelos que están en esas grandes empresas internacionales, están supeditados a esos semiconductores de silicio que están produciéndose en un 90% en Taiwán en estos momentos. Esto también, estas enormes asimetrías generan también grandes dilemas. Por ejemplo, mientras Europa ha avanzado
con el AI Act de la Unión Europea y el convenio marco del Consejo de Europa, que son marcos regulatorios puestos ya en práctica, el primero sobre todo de los que mencioné, y que restringen de alguna manera y que ponen el peso sobre catalogar lo que serían las aplicaciones de inteligencia artificial, según su grado de peligrosidad, y se ponen restricciones a las peligrosas. Otros actores, como China y Rusia, en estos momentos, impulsan regulaciones hacia adentro, pero hacia afuera impulsan modelos opacos que no tienen controles reales y con usos estratégicos de la inteligencia artificial que difieren muchas veces de lo que es una intención de mejoramiento humano, sino que se usan como herramienta de poder. En paralelo, entonces, resulta muy difícil para la comunidad internacional iniciar diálogos constructivos con estos actores, construir consensos con los actores autoritarios, y me refiero a las sociedades libres versus los actores autoritarios, y se genera ahí, esto se ha visto sobre todo profundizado desde la situación de la invasión de Ucrania y cómo ha crecido la inseguridad global a partir de los hechos de Ucrania y de la guerra de Ucrania en curso. Entonces, se genera ahí un dilema que también es un dilema ético que merece la pena ser mencionado, y es el dilema de la restricción ética unilateral. Las sociedades libres tienden a buscar una restricción ética, pero ¿qué pasa si ellos se restringen mientras los gobiernos autoritarios o dictaduras no lo hacen en este sentido, ¿no? Sería fagocitar unos a otros. Entonces, los riesgos son muchos, ya se han mencionado, los visualizamos, los deepfakes, los bots, los algoritmos que buscan distorsionar los procesos electorales, los avatares hiperrealistas, y nosotros ya estamos viviendo en carne propia algunas de estas cosas, como el ejemplo reciente del video fake del expresidente Macri previo a la elección legislativa de la ciudad, que no es una novedad, porque antes hubo uno de Zelensky en Ucrania llamando a la rendición, cosa absolutamente impensable y que tuvo que ser absolutamente desmentida. También se han mencionado las aplicaciones militares, que hasta este momento todavía siguen siendo semiautónomas, pero que las armas letales autónomas, vos entendés mucho de eso, Margarita, están completamente, ya no son ciencia ficción, sino una realidad a la vuelta de la esquina, ¿no? En este contexto, creo muy importante puntualizar que poner límites a la inteligencia artificial no significa frenar el desarrollo, sino darle una dirección común basada en valores compartidos, derechos humanos, transparencia, seguridad, justicia algorítmica, como ha mencionado Lucía, y responsabilidad. Todo esto, hay intentos incluso que son multisectores, como el Consenso de Singapur, que se lanzó este año, con participación de empresas, instituciones, expertos, para tratar de formalizar todas estas cosas. Desde nuestros estudios, de nuestra opinión, creemos que una gobernanza efectiva requeriría algunos puntos. Una arquitectura flexible pero robusta, orientada a consecuencias, que regule no en función de quién actúa o de cómo es la herramienta en sí, sino según el impacto real que tienen los usos. Esto cambia el eje desde los medios a los fines. Una segunda cosa son estos compromisos multinivel, de los cuales ha hablado Darío también, que incluyan a todas las partes interesadas. La presión normativa positiva, donde las democracias de las sociedades libres, las verdaderas, actúen como faro moral y técnico, mostrando que es posible innovar con responsabilidad. Pero también es importante el desarrollo de sistemas alerta y respuesta para monitorear y reaccionar ante usos maliciosos y escaladas de riesgo. La tecnología de cómo hacerlo ya se conoce, es cuestión de decisión política
y decisión política global avanzar en esa línea que es una línea de protección. Porque si no construimos una red de confianza y control compartido, el vacío será ocupado por quienes ven en la inteligencia artificial una herramienta para dominar y para controlar y no para liberar y para el progreso de la humanidad. Entonces, cerrando, sí debe poner límite en la democracia, pero no sola ni con ingenuidad, sino con inteligencia, alianzas globales y una visión en la que confluya ética y estrategia en una misma arquitectura muy innovadora de futuro. Gracias, Irma, gracias. Efectivamente, las dos, tanto Lucía como vos, mencionaron un tema en el que vengo trabajando desde hace tiempo y tiene que ver justamente con las armas autónomas, ¿no? Y frente a esto, el impacto que tiene tanto desde el punto de vista humanitario y sobre todo legal, ¿no? Por el tema de la responsabilidad. No hay quien responda si la máquina no se sabe quién la opera o no la opera nadie, ¿no? Por eso es tan importante, porque cuando hablamos de muchos de estos temas de la automatización, estamos hablando sin la mano o la voluntad del ser humano, ¿no? Y bueno, esas son las cuestiones que deben obviamente considerarse de manera muy, pero muy especial. Así que muchas gracias por tu respuesta, Irma. Darío, entonces te paso porque vos estás a cargo de la diplomatura de la UCES, que es Inteligencia Artificial, Cibergobernanza y Tecnohumanismo. Y bueno, me parecía importante, si bien tal vez la respuesta la podemos encontrar en todas las exposiciones que ustedes han hecho, y me gustaría que me hablaras un poco de esa diplomatura y de qué manera encarás el tema del tecnohumanismo. Bueno, gracias. Siguen siendo muy complementarias las exposiciones, así que gracias a Lucía, Irma. La diplomatura es un poco el pasar en limpio algunas cuestiones básicas, un poco instructivas respecto del tiempo de cambio de era que estamos viviendo, que es el tiempo más fascinante, abrumador, vertiginoso y riesgoso desde la existencia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad. No ha habido nunca un momento como este. Siempre el ritmo evolutivo fue casi, diríamos, sinérgico, aún con crisis, pero entre la evolución tecnológica, la cultural, la política, la sociológica, todas las combinaciones de las comunicaciones, el debate público, fueron en un tiempo de cierta sinergia. O sea, se podía anticipar, como decía Lucía, lo esperado, porque eh, era todo en un alcance físico, podríamos decir, se podía percibir hacia dónde iba, aunque a veces con ciertas dificultades, pero no era tan difícil como ahora. Y no era tan riesgoso como ahora. ¿Por qué? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que evoluciona solo la velocidad y no el freno. El otro día te decía Margarita, yo pongo de ejemplo el automovilismo. Muchos que me lo escuchan saben de mis raíces con respecto a eso. Imaginemos un auto de Fórmula 1 lanzado a 400 kilómetros por hora que, pongámosle, desarrolló la velocidad, pero nunca desarrolló los frenos ni su cápsula de seguridad. Entonces toma velocidad y no frena nunca. Y cuando lo querés frenar, no lo alcanzás. Este es el fenómeno que estamos viviendo en este salto, en este cambio de era. Hay un fenómeno que está acelerándose, que tiene dos necesidades y que está centrada, en la que está centrada la diplomatura. Uno, una cibergobernanza, y lo otro, el tecnohumanismo. ¿Qué quiero decir? Son dos pilares. Es gobernar aquello que hoy no gobierna, no alcanza a gobernar el Estado-Nación y todas sus instituciones, porque no tiene accesibilidad. ¿Cómo haces si querés prohibir el Bitcoin en la Argentina? Vos decís, bueno, quiero prohibir, vamos a regular, listo. Vamos a ponernos que queremos regular. ¿Cómo haces? Vamos a decir, ¿cómo hacemos para parar? Imaginemos que decimos, che, pero Mercado Libre o cualquier otra empresa está ofreciendo un sistema financiero. Le pidió permiso al Banco Central, pasó por el Parlamento, sus decisiones. Hoy la tecnología modifica la logística, el comercio, el sistema financiero sin pedirle permiso a ningún Estado, solo con la innovación.
Y no solo se hace desde el propio territorio, te pueden perforar a través del ciberespacio, desde una posición totalmente remota, desde un seudónimo, incluso desde una posición anónima. O lo que es peor, autónoma. Entonces, frente a eso, si no tomamos conciencia que ese ciberespacio, ese flujo de datos que no tiene alcance territorial, que no transita por aquellos lugares donde existe una identidad establecida por los formatos institucionales existentes, imaginemos, Margarita Stolbizer es Margarita Stolbizer porque tiene un DNI que lo verifica dado por un Estado y tiene un domicilio. Si dentro de las normas establecidas en la que habita no cumple alguna de las normas, la van a buscar a ese domicilio legal establecido y tiene una identidad. Imaginemos que en el ciberespacio alguien, este señor, que se le ocurrió a través de un seudónimo crear el Bitcoin, dice, no, pero me va a generar toda una desestabilización del sistema financiero internacional, del sistema de monedas, etcétera. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a ponerle un límite. ¿A dónde lo buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Gobernar el ciberespacio va a ser una cuestión bastante difícil, yo diría casi imposible, por dos razones. Primero, yo creía, y en esta investigación del grupo nuestro, Agorax, eh, creía que era un fenómeno eh, que tenía que ver con, eh, podríamos decir, bueno, controlemos las redes satelitales. En definitiva, son pocos actores, grandes empresas, que en una concepción de disputa degenerativa, digo yo, porque no es una disputa positiva, sino una disputa a veces complicada, que no repara en los principios éticos que se deben tener, en modelos basados en modelos éticos filosóficos, que respeten nuestras tradiciones, nuestros derechos, etcétera, incluso los de distintas regiones, distintas culturas. Entonces, pensé que era así, pero cuando aparece DeepSeek, que aparentemente fue desarrollada con un presupuesto mucho más chico que el que le llevó a OpenAI a llevar, o digamos, ChatGPT se desarrolló, dicen, bueno, aproximadamente con un gasto de alrededor de 1.200 millones de dólares. DeepSeek anunciaron que lo hicieron con 5 millones de dólares, pero se cree que en realidad mintieron, es 10 veces eso, pero son 57 millones de dólares. Nada más. ¿Cuántas empresas en el mundo pueden tener al alcance esa cantidad de dinero para poder invertir en el desarrollo de una inteligencia artificial disruptiva, veloz y que se propague? Por lo tanto, lo que yo creí que iba a estar concentrado está fragmentándose. O sea, la propagación del fenómeno de exponencialidad tecnológica está avanzando en su estado de anarquía, es difícil de regularlo y controlarlo porque se hace desde lugares remotos y además se está fragmentando, atomizando. Entonces, por eso la necesidad de la cibergobernanza, que es que los estados y los grandes actores establezcan desde un espíritu colaborativo, que sé que sé que parece un sueño, pero creo que si no se hace, vamos a estar corriendo riesgos, y lamento tener que decirlo. Porque es imparable, la curiosidad del hombre a través de su evolución siempre no se ha detenido cuando, si no lo detuvo el tiempo o el espacio. En este caso, el ciberespacio parece ilimitado y parece que cuenta con el tiempo a favor porque el desarrollo de la tecnología va mucho más rápido, insisto, como alcanzar al Fórmula 1 con una carreta. Como va tan rápido, no lo podemos alcanzar. Y lo querés parar, ¿cómo haces? Entonces, frente a esos dos fenómenos, valga la necesidad de avanzar rápidamente. Y bueno, yo estoy por presentar un libro que justamente es una interpelación sobre estos temas. Es una exploración, la presentación de un instructivo sobre las cosas que ya hay que saber. Y también las encrucijadas, regular o no regular, porque Yuval Harari dice, muy inteligentemente presenta, las ventajas de las autocracias. ¿Por qué China está ganando en esta, podríamos decir, batalla tecnoestratégica?
porque en realidad no le pide permiso, no pierde tiempo en comisiones, no tiene el sistema republicano que tiene que andar controlando entre un sistema y otro. Toma la decisión y avanza con lo que le resulta más efectivo. Tampoco incluso repara, decir, bueno, el tema de de la privacidad, como ellos tienen otra cultura, hay que prestar atención a la cultura oriental, que le dan mucho más valor al fenómeno colectivo que al fenómeno individual. Esto imaginemos, como nosotros en nuestros pueblos cuando crecimos, ¿qué privacidad había? Si todos sabíamos la vida de todos y no nos preocupaba tanto. Entonces, en realidad, nosotros extremamos la consolidación de principios y de derechos individuales que hoy nos encorseta. Entonces, hay que ser capaces de desarrollar modelos que no nos hagan perder eso que es fundamental, el derecho a la privacidad, la ética pública, etcétera, pero tener las ventajas que tienen las autocracias en el proceso de toma de decisiones. Es la aplicación de la tecnología para tomar rápidas decisiones y eficientes, siempre con supervisión humana y siempre dentro de modelos éticos filosóficos, respetando las diversidades ético-culturales. Cuando nosotros tenemos todo eso, podemos lograr el otro apéndice de la diplomatura, que es un humanismo avanzado, un tecnohumanismo, en donde la tecnología no esté fuera del alcance de lo humano, no se le escape al humano. La inteligencia, la IAG, la inteligencia artificial general, está a la vuelta de la esquina. Maturana 1 es el chip cuántico que presentó Microsoft y que le va a dar tiene una velocidad de procesamiento de datos eh, que es hasta difícil de memorizar por lo impresionante. Toda la computación disponible de los sistemas convencionales conocidos hasta ahora, juntos, le llevaría aproximadamente 10.000 años en procesar los datos que una computación cuántica podría hacer en cuestión de horas. ¿Eso qué significa? Que el desarrollo, imaginemos, de curas para enfermedades, vamos a mirar el lado positivo, en el desarrollo de curas para enfermedades, en el desarrollo de interfaces hombre-máquina, esto que hacía referencia a Lucía, las interfaces de varias empresas, algunas ya están aprobadas por la autoridad federal en Estados Unidos, eh, que es la FDA, que es eh, digamos, la conexión del cerebro a una máquina que le permite recuperar capacidades biológicas perdidas por una enfermedad. Ahora, si es eso, también puede ampliar con una exocórtex, como muchos presentan, puede fusionar al hombre con la máquina, como dice Ray Kurzweil, y en esa evolución crear una supraespecie, lo que sería un transhumanismo. El transhumanismo interpela nuestra existencia, pone a la tecnología al nivel del humano, creando una oportunidad para ganarle, podríamos decir, y superar el alcance de sus limitaciones biológicas. Ya no es recuperar las condiciones biológicas perdidas, sino superarlas. Cuando uno combina y dice, bueno, toda esta capacidad de procesamiento de datos puesta a disposición de alguien que no tenga los mismos principios éticos, las mismas limitaciones, la misma mirada que nosotros, puede contar con enormes ventajas. ¿O no? Imaginemos que, por el otro lado, puedan desarrollar una personalidad de monopolio del poder y, podemos decir, no respetar las normas que nosotros decimos o queremos respetar. Y ahí nace el riesgo que bien presentaba Irma, en donde la autonomía de la inteligencia artificial general, acelerada en su capacidad de procesamiento de datos, en un marco de difícil control y reglamentación, en manos de alguien que tenga la decisión de concentrar el poder, puede ponernos en riesgo. Y lo que es peor, fragmentado ese poder, no solo uno puede ponernos en riesgo, sino que una disputa entre ellos puede implicar una lucha por el poder, una competencia
degenerativa que en lugar de beneficiarnos con la evolución de la tecnología, pueda ampliar los sesgos, ampliar las desigualdades entre los aptos y los rezagados. El mandato de esta obra, creo que es rápidamente los líderes de los estados, es encontrar mecanismos para crear un ciberestado-nación que no solo gobierne su territorio, sino que tome decisiones para perforar y establecer mecanismos para gobernar también parte del ciberespacio que lo circunda. Y eso necesariamente va a tener que ser en un marco de acuerdo. Ahí va a ser muy necesaria la diplomacia y tomar conciencia sobre el fenómeno que estamos viviendo. Y por otro lado, el tecnohumanismo, que signifique un acuerdo, un pacto, en donde desde una punta a la otra del planeta, el ser humano, lo humano, su capacidad creativa, que es lo que nos va a diferenciar, nuestra intuición, todo lo que tenemos, nuestra propia esencia, se mantenga en el centro. Porque si no es así, yo creo que, digamos, podríamos decir, va a ser bastante azaroso y ahí sí el destino quizá no sea tan positivo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente hemos tenido un intercambio, creo que fabuloso, de altísimo nivel, así que estoy, pero sumamente agradecida con los tres. Lamentablemente nos pasamos con el horario previsto, así que no vamos a hacer cierre. No tengo ninguna duda que esto da para mucho más, que vamos a volver a tratar este tema. En definitiva, hablar de tecnologías digitales y de gobernanza no es otra cosa que saber aprovechar oportunidades, anticipar y gestionar los riesgos sobre todo, y trabajar para achicar las brechas de desigualdades, o por lo menos intentar que esto no lleve a que más gente quede en el camino, sino más bien al contrario, de qué manera podemos ayudar a resolver el problema enorme de la desigualdad. Así que para quienes estén interesados en el tema, les hago una invitación. El martes que viene, el martes 17, la semana que viene, a las 4 de la tarde, vamos a estar haciendo un conversatorio sobre los temas de la inteligencia artificial en la Cámara de Diputados, anexo C, en el segundo piso, así que obviamente que extiendo la invitación a todas las personas que estén interesadas. Entonces, por mi parte, les mando un enorme abrazo, Lucía, Irma y Darío, agradeciéndoles, y Eduardo, te paso entonces para que hagas el cierre. Muchas gracias, Margarita. Bueno, la verdad que es inagotable la cantidad de conceptos que nos han ido quedando. Para nosotros es un lujo siempre recibir a tus invitados. Para la universidad, cómo formar a sus estudiantes en la aplicación de la inteligencia artificial y la preparación para los trabajos futuros con fuerte y pronta ética y sesgos autocontrolados, quizá es un desafío muy importante, porque hablamos asombrados de la inteligencia artificial, pero aquí ahora es cómo los formamos para a ellos y a nosotros, cómo nos formamos para este desafío. Estamos mirando además los chats los chats de nuestros invitados están con reflexiones que nos van alentando y originando nuevas reflexiones, así que bueno, gracias a todos por las sugerencias. Hay unas sugerencias sobre cositas operativas de la universidad, las tomamos también. Gracias a quienes nos acompañan, gracias a los invitados de lujo de hoy y por supuesto a Margarita por estas tardes tan ricas y productivas. Bueno, hasta pronto a todos. Muchas, pero muchas gracias, ¿eh? Chau, Muchas chau. gracias. Hasta Gracias. Un pronto. placer, Lucía, un placer. Irma, Igualmente, un adiós. placer Gracias. participar. Gracias a Nos todos. veremos. Gracias. Gracias a todos.